Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, espero te encuentres de manera estupenda. El día de hoy vamos a aprender a utilizar las barras de herramientas que nos habilita Excel cuando estamos utilizando tablas dinámicas. Como vimos en el video pasado, aprendimos a crear desde cero una tabla dinámica, así como que aprendimos los conceptos básicos que debemos saber sobre esta poderosa herramienta. Si no has visto el video, te voy a dejar el enlace en la parte superior para que puedas observarlo y puedas seguir el paso a paso de cómo crear una tabla dinámica y las distintas funcionalidades que nos permite utilizar. Pero bueno, como se los dije, vamos a aprender a utilizar las herramientas o las pestañas que nos habilita Excel en la parte superior de la barra de herramientas. Cuando nosotros damos clic en nuestra tabla dinámica, nos habilita, como podemos ver aquí, herramientas de la tabla. Está la pestaña Analizar y la pestaña Diseño. A continuación te voy a mostrar las herramientas que a consideración son las más importantes y las más utilizables que le podemos dar una mayor relevancia a nuestra información. Como viste, aquí yo ya tengo una tabla dinámica o está extrayendo los datos de mi base de datos de ventas 2024, que es la misma base de datos que tuvimos o que utilizamos en el ejercicio anterior. Pero ahora yo he creado esta tabla dinámica con lo siguiente. Te voy a mostrar, vamos a habilitar para que observes qué campos tenemos utilizando aquí. Nosotros no tenemos ningún filtro, no lo necesitamos para hacer este ejercicio. Utilizamos en columnas las distintas calidades que tenemos en nuestra base de datos, así como en sus filas los estados que tenemos en la misma. Y yo quiero que me muestre los montos totales de mis ventas de la pestaña o de la base de datos de donde estamos extrayendo la información. Una vez dicho esto, vamos a pasar a la primera pestaña que se llama Analizar. Aquí tenemos distintas herramientas que podemos utilizar. Te voy a mostrar las más importantes a mi criterio para poder utilizar esta herramienta o sacarle el mayor provecho posible a las tablas dinámicas. Como primer punto, aquí tenemos un botón que se llama tabla dinámica. Si nosotros damos clic, nos despliega una pequeña barrita donde nos indica cuál es el nombre de nuestra tabla dinámica. Aquí nosotros podemos modificar o podemos dejarle el mismo nombre que ya tiene. Muy bien. Posteriormente, si le doy a la cinta de opciones, nos despliega otra ventana donde nos indica las opciones de la tabla dinámica. Nos muestra el nombre de la tabla, así como el diseño y formato, los totales y filtros, mostrar. Nos dice mostrar botones para expandir y contraer, mostrar información contextual sobre herramientas, mostrar títulos de campo y filtrar listas desplegables. Impresión, datos y texto alternativo. En este caso, nosotros no vamos a utilizar estas herramientas porque a mi criterio son cosas que son para personalizar o para identificar nuestra tabla dinámica. Como sabemos, lo que nos permiten las tablas dinámicas es analizar de una mejor manera y muy eficiente toda la información que podemos contener en nuestra base de datos. Entonces, amigos, vamos a utilizar esta parte donde nosotros tenemos conformada nuestra tabla dinámica de estado por filas. En columnas está distribuido por la calidad y lo que me está mostrando es los montos o la suma de montos que tenemos en nuestra base de datos. Muy bien. Ahora, nosotros vamos a pasar al campo activo. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que los valores que a mí me muestra se pueden alterar mediante funciones. En este caso, como podemos observar, a mí me está mostrando la suma de todo lo que se encuentre en los estados de la calidad que esté seleccionada. Pero si yo no quisiera que me mostrase la suma, puedo modificar y le doy en configuración de campo. Aquí lo que nos ofrece es el nombre de origen es monto. Nombre personalizado se lo podemos indicar. En este caso,
nosotros lo vamos a dejar tal cual. Pero lo que quiero que veamos, que es algo de las herramientas más importantes, es que nos habilita dos pestañas en este mismo recuadro. Y aquí nos dice resumir valores por. Aquí en resumir valores de valor por, elija el tipo de cálculo que desea usar. Nos permite utilizar o está haciendo una suma utilizando la función. Podemos utilizar la función cuenta, función promedio, el máximo, el mínimo, producto. Y estas funciones, una vez conociendo esto, vamos a utilizar, por ejemplo, en lugar de utilizar la suma, vamos a utilizar el promedio. Vamos a seleccionar y nos va a mostrar el promedio de los valores, en este caso de los montos, y damos a aceptar. Muy bien. Aquí lo que nos permite o nos muestra es el estado y el promedio de venta de calidad A, el promedio de venta de calidad B y el promedio de venta de calidad C. Si yo me posiciono, como en este ejemplo, me muestra una pequeña ventanita que nos muestra el promedio de monto. El valor es 42.060.76, fila de Aguascalientes y la columna C. Entonces, este es el promedio total que nos muestra el resultado si seleccionamos en este caso el campo activo y le damos la función promedio. Si nosotros seleccionamos estos tres campos o estos tres registros, podemos observar en nuestra parte inferior derecha que nos muestra 36.850.92. Muy bien. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos un recuento de 3 y la suma es esta. Ahora, en total general, podemos utilizar lo siguiente. Si nosotros nos vamos a configuración de campo activo y le damos cuenta, aquí lo que nos va a mostrar es la cantidad de veces que está repetida la información. Vamos a ver aquí. De igual manera, nosotros al configurar este campo lo podemos hacer de una segunda opción. Si nosotros nos vamos en valores, nos despliega una ventana. Aquí nos dice mover al filtro de informe, mover a etiqueta de fila, mover. Si yo le doy en quitar campo, pues me va a quitar este campo de esta configuración. Si yo le doy a configuración de campo el valor, nos muestra en la misma ventana que en configuración de campo. Y aquí podemos utilizar la misma herramienta. Muy bien. Entonces es así como podemos configurar el monto, o en este caso los valores que se nos muestra en nuestra tabla dinámica. Lo vamos a dejar como suma y vamos a darle a aceptar. Tenemos ya los valores que nosotros necesitamos, en este caso son de suma. Muy bien. Ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente. Una vez que ya conocemos el campo activo, nos vamos a trasladar hasta filtrar. Y esa es una de las herramientas que nos permite tener o analizar de una manera más rápida y visible los datos que nosotros necesitamos. Como ya vimos en insertar segmentación cuando utilizamos tablas, te repito, si no viste el video, te voy a dejar el enlace en la parte superior, porque ahí aprendimos a insertar segmentación de tablas. En esta parte vamos a insertar segmentación de datos en tablas, pero dinámicas. Le vamos a dar insertar segmentación de datos. Aquí nos despliega una ventana en la cual nos muestra los nombres de los campos que tiene mi base de datos. Muy bien. Si yo voy a seleccionar, por ejemplo, nombre, le doy a aceptar. Me muestra todos los nombres que tiene mi base de datos. Como la lista es muy extensa, muy grande, lo voy a colocar por 3 columnas, 1, 2 y 3, para poder visualizar todos los nombres que tenemos en nuestra base de datos. Ahora bien, nosotros queremos observar solamente el nombre de Agustín. Si yo lo selecciono, ustedes pueden observar que solamente me va a mostrar los datos donde aparece el nombre de esta persona. Muy bien. Caso similar que si yo selecciono ahora Alberto Pérez, solo me muestra los datos de la persona que yo estoy seleccionando. Muy bien. Ahora,
vamos a realizar lo siguiente. ¿Qué pasa si yo necesito visualizar a más de un nombre? Lo que tenemos que hacer es seleccionar y presionando la tecla control sin soltar, seleccionamos el segundo nombre que queremos visualizar y nos muestra el total de estos dos usuarios seleccionados en nuestra tabla dinámica. Una vez concluido esto, nosotros podemos darle en este botón donde nos permite borrar el filtro. Le damos clic y nos vuelve a mostrar todos los campos o todos los nombres que se están reflejando en nuestra tabla dinámica. De ahí podemos darle pues una personalización a nuestra ventana de segmentación. Muy bien. Esta parte es muy entendible y nos permite jugar con los campos o los registros de manera práctica. Vamos a borrar esta parte. Vamos a borrar. Ahora seguimos en la pestaña analizar y nos vamos a pasar a insertar escala de tiempo. Como vemos, Excel nos determina que donde podemos obtener tiempos o en este caso fechas es en la pestaña o en el campo de ingreso. Si nosotros le damos a aceptar, la seleccionamos o la activamos y le damos a aceptar, aquí nos muestra una barra de ingreso, ¿sí? O una barra de tiempo. ¿Qué ocurre? Yo aquí puedo estar jugando con los datos o con las fechas que a mí se me adecúen de mejor manera. Muy bien. En este caso ustedes pueden observar que no me muestra nada porque está seleccionándome junio-agosto 2025. Yo me tengo que ir hasta 2024 porque es ahí donde nosotros empezamos o iniciamos con nuestra información. Recordemos que nuestra información está basada en el año 2024. ¿Y qué obtengo aquí? Si yo posiciono el cuadrito verde en mayo, aquí esta información pertenece al mes de mayo solamente. Si yo selecciono o arrastro hasta junio, amplío la barra de selección, me muestra los resultados de los meses mayo y junio. Y así sucesivamente puedo estar jugando con esta barra de ingreso o barra de tiempo. De igual manera le podemos dar un formato y personalizarlo a nuestras necesidades. Muy bien, vamos a borrar y vamos a pasar a la siguiente herramienta. Nos vamos a pasar al grupo de datos. Y aquí nos muestra actualizar y actualizar todo. En este caso, como no hemos hecho alguna modificación en nuestra base de datos, nuestra información sigue siendo la misma si le damos a actualizar y actualizar todo. Muy bien, entonces por este lado no cambia absolutamente nada. ¿Qué ocurre si nos pasamos al siguiente botón, que es cambiar origen de datos? Aquí nos dice que cambia los datos de origen de esta tabla dinámica. Si nosotros le damos aquí en cambiar origen de datos, nos muestra o nos habilita la ventana de selección donde tenemos seleccionado toda la base de datos. Y es aquí donde nosotros podemos cambiar nuestro rango de selección. Y así darle a aceptar. Automáticamente se actualizará nuestra tabla dinámica. Muy bien, hasta esta parte todo está lo estamos realizando lo más claro posible para disipar todo tipo de dudas. Muy bien, ahora pasamos al siguiente botón donde nos permite realizar acciones. Y estas acciones nos permite aquí borrar todo o borrar los filtros que se tengan, ¿sí? Si nos posicionamos en la parte de derecha, aquí podemos seleccionar etiquetas y valores, etiquetas, toda la tabla dinámica y habilitar selección. Aquí en esta parte yo le di habilitar selección y me selecciona donde yo estoy posicionado. Muy bien, ahora podemos de igual manera mover toda mi tabla dinámica. ¿Cómo es esto? Bueno, nos vamos aquí en mover tabla dinámica y nos va a habilitar una opción. Nos dice elija donde desea colocar el informe de la tabla dinámica. En este caso le podemos dar en una nueva hoja o en una hoja existente. Muy bien, si le damos en una nueva hoja, le damos a aceptar y se nos va a mostrar una nueva hoja. En este ejemplo no lo vamos a realizar porque mi tabla dinámica la necesito aquí. Pero solo como ejemplo podemos ejecutarlo. Y ya está. La información se me ha colocado en esta parte.
Si te das cuenta, nosotros estábamos en esta posición y lo que hizo fue mover nuestra tabla dinámica. Muy bien. No fue que copió la información, solo se movió. La movimos, como si hubiéramos cortado esta información. Ok, ya tenemos un gran avance en nuestras pestañas. Ahora me voy a pasar este grupo de cálculos y nos vamos a brincar a las herramientas de gráficos y tablas dinámicas recomendadas. Considero que esta parte es muy importante y por ello lo vamos a revisar. Si nosotros damos en gráfico dinámico, inserto un gráfico dinámico a partir de los datos de esta tabla dinámica. Si yo le doy en este botón, a mí me va a permitir seleccionar o nos va a dar sugerencias de todos los gráficos que podemos utilizar para mostrar nuestros datos en gráficos, ya sea de columna, de línea circular, barra, área, etc. Entonces nos da la opción, si yo voy a seleccionar por ejemplo esta gráfica o este gráfico, y aquí podemos observar que es una sugerencia que nos da Excel. Nos muestra los estados, sus calidades, lo que representa y los montos, la suma de los montos. Muy bien, y así se nos habilitan otras pestañas, pero para el diseño o las herramientas del gráfico. Hasta ahí estamos utilizando de manera muy simple, pero lo más básico que podemos utilizar estas barras de herramienta o el botón gráfico dinámico. Ahora, si nosotros le damos clic en tablas dinámicas recomendadas, lo que nos va a desplegar es una barra o una ventana donde nos va a mostrar cómo podemos utilizar los diferentes tipos de tablas dinámicas o las sugerencias que podemos obtener. Y aquí nosotros podemos seleccionar la que mayor se adecue a nuestras necesidades y darle a aceptar. Aquí nos muestra una breve descripción de cómo estaría realizada nuestra base o nuestra tabla dinámica. Muy bien, damos cancelar y seguimos con el video. Ahora, vamos a este botón, lo que nos permite es observar los botones de encabezado, los de lista de campo y encabezado de campo. Si tú te das cuenta, yo aquí solamente tengo habilitado lista de campo. Es que este representa esta parte lateral derecha de mi Excel, de mi hoja de trabajo. Ahora, si yo habilito o le doy, lo que nos permite o lo que nos muestra son botones que permiten expandir y contraer elementos de la tabla dinámica. Muy bien. Ahora, si yo le doy encabezados de campo, aquí nos muestra los encabezados que se están tomando de mi tabla dinámica o de mi base de datos. Muy bien. Entonces, amigos, es así como podemos utilizar las herramientas, a mi consideración, las más importantes de la tabla dinámica en la pestaña de analizar. Vamos a pasar a la pestaña diseño. Aquí es algo más fácil, que se adecue a nuestras necesidades el diseño que nosotros le vamos a poner a nuestra tabla o a colocar a nuestra tabla. Por ejemplo, aquí en opciones de estilo de tabla dinámica podemos activar los encabezados de fila, encabezados de columna, filas en banda y columnas en banda. Asimismo, podemos desplegar en el estilo de tabla dinámica y seleccionar el estilo que más se adecue a nuestro proyecto o a nuestro ejercicio. Si yo selecciono, por ejemplo, este verde, le doy clic y ya se me muestra ese diseño en la tabla dinámica que yo estoy utilizando. Muy bien, espero haber aportado contenido de valor con este video. Si fue así, te agradecería le dieras me gusta, lo compartieras y te suscribieras a mi canal. Me apoyarías demasiado. De igual manera, si tú tienes alguna duda, puedes dejármela en la caja de comentarios y con mucho gusto te puedo apoyar. Muchas gracias y que pases un excelente día.